amigos, el día de hoy les enseñaré a preparar una deliciosa crema volteada. Esta receta es muy fácil, pero tienes que tomar en cuenta diversos truquitos que te vamos a enseñar en este video. Empezamos haciendo el caramelo. Colocamos una taza de azúcar rubia en un molde. Puedes calentar directamente el azúcar en el molde y llevarlo a fuego medio, o puedes usar una sartén. Yo estoy usando directamente el molde, me voy a ayudar con una cuchara y voy a usar un trapito para no quemarme. A fuego medio comenzamos a derretir de a pocos el azúcar, moviendo constantemente para evitar que el azúcar se nos queme por un lado y que por otro lado quede crudo. Tengan cuidado con no quemarse. Miren cómo se derrite el azúcar, pero yo estoy moviendo con la cuchara para transmitir esa humedad a todo el azúcar, para que se derrita en forma homogénea en la medida de lo posible. Seguimos moviendo, se va a formar una especie de bolitas, pero con el calor al final todo se derrite. Eso me tomó 3 a 4 minutos. Puse el fuego medio porque si usan un fuego muy fuerte se les va a quemar el azúcar. Cuando ya tengamos un caramelo, untamos todas las paredes de nuestro molde con mucho cuidado y ayudándonos con el trapito. También usamos la cuchara y colocamos caramelo en la pared interior de nuestro molde. Todo con mucho cuidado. Eso es todo, ya tenemos nuestro caramelo listo. Ahora dejamos enfriar el molde y vamos por nuestra crema volteada. Agregamos el resto de ingredientes en un bowl en cualquier orden. Coloqué 1 litro de leche. También agregué la vainilla. Y luego agregamos los huevos uno por uno. También agregamos los 2 tarros de leche condensada, que puedes reemplazar por medio kilo de azúcar. Ahora sí, mezclamos muy bien los ingredientes. Yo me estoy ayudando de una espátula y de un batidor de alambre para romper cada una de las yemas. En caso estuvieras usando azúcar en vez de leche condensada, tienes que tener mayor cuidado todavía en que el azúcar se disuelva muy bien para que tu mezcla quede bien homogénea. Cuando nuestros ingredientes están bien mezclados, vamos a pasar por un colador. Te recomiendo colarlo por lo menos 3 veces y como máximo 10 veces.
nuestra crema al molde previamente acaramelado y que ya está frío. Lo llevaremos al horno por 2 horas a 2 horas y 20 a la temperatura más baja, puede ser 170, 160 grados centígrados. Estoy poniendo un secador en otro recipiente de metal y coloco agua fría para que se hornee el baño María. Desmoldamos recién al día siguiente, porque la idea es que esté en la refrigeradora toda la noche para que suelte bastante caramelo. Con un cuchillo filudo y delgado despegamos las paredes de nuestro molde. Primero las paredes exteriores y luego la pared interior. Ahora moveremos el molde como si fuese un timón de auto y vamos a ver que el contenido también se mueve. Eso significa que está completamente despegado. Colocaremos un plato que pueda aguantar todo el caramelo que va a chorrear y que sea lo suficientemente grande y lo giramos en un solo movimiento. Listo. Esperamos unos pocos segundos que caiga todo el caramelo que tiene que caer y luego levantamos con mucho cuidado el molde. Quedó lindo y si tienes en el molde más caramelo, dejamos que siga cayendo. Espero les haya gustado esta receta. Es una de las favoritas de mi familia, sobre todo de mis hijos pequeños, que siempre están aprovechando en comer. Para cortar nos ayudamos del mismo cuchillo filudo y delgadito, nos ayudamos de una espátula. Cortamos un pedazo lo suficientemente ancho para que se mantenga de pie. Cortamos nuevamente, nos aseguramos que esté todo bien despegado y lo levantamos con mucho cuidado. Con una cucharita llevaremos más caramelo al plato. Nuevamente tienen que tener cuidado que el caramelo no rebalse, como a mí me sucedió. Aprovechamos el caramelo que está en el plato para colocarlo encima de cada porción que sirvamos. Espero les guste esta receta, es una de las favoritas de mi casa. Les encanta a todos, sobre todo a mis hijos pequeños. Si te gustó esta receta, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal. Gracias, nos vemos la próxima semana con una nueva receta.